nosotros, siempre y cuando la creamos. Pero estamos orando para que tú nos hables y que podamos, Señor, hacer viva esa palabra dentro de nosotros y que esa palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Usa la vida de tu Hijo, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Eso. Con ánimo, con fuerza. Le damos las gracias al Señor, ¿verdad? Que me da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Exponiendo la palabra del Señor para edificación de nuestras vidas. El tema de este mes que la serie, ¿verdad?, que va corriendo en este mes se llama El Poder de la Palabra. ¿Cuántos saben que la palabra tiene poder? Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Santo Dios, aleluya. Yo le he puesto por título a mi predica, ¿verdad? La predica que traje, ¿la teoría o la práctica? Ya sabrán por qué. La teoría o la práctica, creo que todos saben a lo que se refiere ese término, ¿verdad? Teoría, el escrito, y la práctica ya tomando, por ejemplo, cuando vamos a sacar la licencia de conducir, los que tenemos licencia de conducir, una cosa es sentarte allí en el escritorio, a memorizarte las preguntas, contestarlas, y otra cosa es que estés ahí en el carro, en el tránsito, y ya entonces ahí es como dicen en mi país, los huevos se ponen a peseta. La teoría o la práctica. Y quiero tomar como base el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 25 al 25. Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25. Cuando lo tengan, puedes decir amén, hermano. Santo Dios, aleluya. La palabra se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor añada bendición a su palabra. Quiero comenzar esta prédica contando, ¿verdad?, una anécdota. No sé si fue real o no, pero me parece que es muy apropiada, ¿verdad?, a lo que voy a hablar, a lo que el Señor me dio. Estaba el tráfico, ¿verdad? De las 5 de la tarde voy a decir. Y había mucho tráfico. Y de momento, en medio del tráfico, cambia la luz y se pone a verde. Y está esta señora detrás de un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo de al frente no se movió inmediatamente. Supongo que por precaución, así como somos todos nosotros, ¿verdad? Y la señora se pone histérica a tocar, como dicen en mi país, la bocina, el claxon o como le quieran decir, y a decirle el diccionario de malas palabras al que está al frente. Saca el puño, se pone a gritarle, ¿verdad?, porque no se movió en el momento. Resulta que detrás de esta señora, ¿verdad?, había una patrulla. Y la patrulla, para la señora, le prende la sirena, ¿verdad?, y la arresta, sin preguntar ni nada. La arrestó y la llevan al cuartel de la policía. Y allá cuando le están interrogando, le sacan la foto, la están interrogando, le preguntan a ella, ¿sabe por qué la hemos arrestado? No. Es que pensamos que su carro es robado. La señora abre los ojos, ¿verdad?, porque era su carro, efectivamente. Le preguntan su nombre,
le piden su licencia de conducir, le piden el registro del carro y resulta que el carro efectivamente era de ella. Y el policía le explica a ella, ¿sabes por qué pensé que el carro era robado? No, no sé. Es que detrás de su carro usted tenía sticker, Jesús te ama, Cristo vive, la gloria sea para el Señor. Pero la señora no estaba predicando lo que traía atrás. Y creo que viene muy acertado con el tema de esta noche. La palabra tiene poder. Y quiero repetirlo otra vez porque primero quiero dejar entender qué tipo de poder tiene la palabra. ¿Qué es la palabra en sí para nosotros? ¿Sí? La palabra en este versículo, ¿verdad? Cuando la analizamos, dice que es como el hombre que se mira un espejo, habla de un espejo. ¿Sí? Voy a empezar por ahí. Porque cuando analizamos las escrituras nos reflejan de cómo debemos de vivir, nos refleja cómo nosotros debemos de comportarnos, pero también nos refleja lo que debemos de ser, lo que Dios pide que sea, pero refleja también lo que estamos haciendo mal. La palabra del Señor nos analiza a la misma vez que nosotros nos estamos analizando. Todos saben lo que es un espejo, refleja lo que está de frente, ¿verdad? En aquel entonces los espejos no son como ahora. Así te refleja ahora. Si eres bonito, te refleja bonito. Si estás medio feito como yo, pues así te vas a ver. Pero en aquel entonces los espejos eran de metal. Se hacían golpeando el metal y dándole una forma cóncava. Y los que tenían dinerillo, pues era de oro. Y pues ahí se veía un poquito mejor. Pero no era tal cual que te veías tal cual ahora, ¿verdad? Pero te podías ver. Y a lo mejor no te veías exactamente como era realmente, pero te daba una idea de quién eras. Y la palabra de Dios, así como el espejo, porque esa es la única función del espejo, reflejar lo que está al frente, así es en nuestra vida. Nos enseña nuestras imperfecciones, nos enseña las cosas escondidas que a lo mejor no vemos, porque si usted tiene una arruga aquí, la única manera que usted puede verla es enfrente de un espejo. Solamente si usted se para frente a un espejo con detenimiento, los que lo han hecho, yo no tengo la necesidad porque no me tengo que peinar, pueden ver todo como uno es, sus imperfecciones, su sonrisa, sus dientes, como luce. Pero la palabra de Dios así es en nuestra vida. Nos dice cómo somos. Y si nos quedamos detenidamente podemos encontrarnos mil cosas, ¿verdad? Especialmente estos espejos enteros. Pues la palabra de Dios hace lo mismo con nosotros. Nos muestra cómo somos realmente hacia nosotros internamente. Nos analiza, pero uno decide qué va a hacer con lo que ve. A algunos no les importa lo que ve y así siguen, y otros cuando se están mirando dicen, pues no, creo que necesito otro peinado, necesito bajar de peso, esta ropa no. Hacemos cambios por lo que nosotros vemos. Para eso sirve un espejo, para mejorarnos, para decirnos que está bien o que está mal en nosotros. Igual es la palabra de Dios cuando la analizamos. Y ese es uno de los poderes que tiene la palabra de Dios. Decirnos cómo está nuestra vida. Porque dice la verdad. El espejo está mostrando las cosas tal cual y como son. La segunda cosa, ¿verdad? O el segundo punto que tengo de lo que es la palabra, se encuentra en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Eso está en Jeremías 23, 29. Y voy a tomar la primera parte del texto primero, fuego. El fuego no siempre es malo. Sabemos que el fuego destruye.
Pero si en un bosque hay un gran incendio, como pasa usualmente aquí en California, como pasa en mi país, que por el calor, si hay alguien tira una botella, el mismo sol la calienta y prende la maleza. El fuego sirve para limpiar, el fuego sirve para destruir, pero cuando limpia, algo nuevo nace. El fuego sirve para purificar, poniéndolo de cierta manera. Y hablando en el tema espiritual y de Dios, el fuego de Dios siempre purifica. La palabra de Dios dice que vamos a ser probados como el oro refinado. Y el oro refinado se prueba con fuego, con mucho fuego y con mucho fuego. Cuando el alfarero está haciendo la vasija, después que la termina de hacer, él la mete en el horno de fuego. Porque es en el fuego que se prueba el trabajo que él hizo y salen las imperfecciones. El fuego de Dios, que a veces lo vemos como malo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿O por qué aquí? ¿Por qué allá? Que para nosotros son quejas. El fuego que Dios está poniendo en nuestra vida es para purificarnos, para sacar lo mejor de nosotros. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de ver de lo que somos capaces hasta que Dios mete su mano y nos da ese empujón. Cuando nos mete en candela. El fuego, usted lo puede tomar para bien o para mal. O se echa a llorar por la pérdida, o piensa más allá en lo que va a construir. Así mero es el fuego de Dios. Purifica las imperfecciones, las inmundicias de nuestra vida. En la parte B del mismo versículo, dice que es como martillo que quebranta la piedra. Y los que trabajan en construcción saben una característica del martillo, que tiene que ser pesado. El martillo es duro y golpea y rompe las piedras. ¿Por qué necesita romper la piedra? Para darle forma a la piedra, porque la piedra está en el medio, para poder utilizar la piedra. El martillo es algo que se utiliza para romper algo duro, para quebrantar, para triturar. Y muchas veces Dios tiene que quebrantarnos y nos tiene que dar con ese martillo para romper nuestro duro corazón. Porque a veces estamos encerrados en nuestro caparazón de que yo soy así, de que Señor, cámbiame, pero no me toques esto. Señor, yo quiero servirte, pero no me toques lo otro. Y el Señor tiene que venir con ese martillo a través de la palabra del Señor a romper nuestro molde. Porque de la manera que nosotros queremos servirle, o de la manera que nosotros estamos hechos, o de la manera que nos enseñaron que debemos de servir a Dios, muchas veces no está de acuerdo a como la palabra dice que tenemos que buscarle al Señor. A como la palabra dice que debemos de servirle, a como la palabra dice que debemos de ser. ¿Sí recuerdan la señora que le dije del vehículo? Pues muchas veces somos como esa señora, diciendo que somos algo, pero somos otra cosa, porque tenemos un caparazón de frente. Y aunque muchas veces este caparazón está de escudo o de piedra o de como usted lo quiera construir, lo hemos construido para protegernos de heridas pasadas por la vida que hemos tenido, pero en Dios no podemos tener un corazón así. Porque un corazón de piedra no puede prosperar nada. Los que siembran, yo ahora mismo tengo lo que llaman los jardines comunitarios estos que hay por ahí, yo tengo 2. Pero antes de yo sembrar ahí, yo tuve que sacar las piedras. Porque donde hay piedras no puede crecer nada. Porque cuando tú siembras algo, sí se va a dar. Pero como está el terreno duro, la raíz no va a poder penetrar. Y cuando salga el sol, se va a secar. Y por más agua que le eche, no va a echar para adelante. Hay que sacar esa piedra, hay que remover esa piedra para que pueda penetrar esa semilla y pueda dar fruto y germinar. Pues así es la palabra de Dios. Nos quebranta las piedras, el duro corazón.
que tenemos nosotros muchas veces por las situaciones o cuando venimos del mundo y no le conocemos. O a veces le conocemos y nos hacemos los duros porque no queremos obedecer. Sala cualquiera de los dos de los casos. Dice que cuando Él quebranta el corazón duro, nos hace sensible a la voz del Espíritu. Porque donde hay algo duro, nada puede penetrar, no puede traspasar. Estamos construyendo en el otro lado, pero ellos tienen que romper primero lo que había, los cubículos y todo lo que había. ¿Para qué? Para poder tener acceso al espacio. Y así mismo es la palabra del Señor. Quebranta como martillo el duro corazón de nosotros para que podamos ser sensibles a la voz de Dios, para que podamos escuchar lo que Dios quiere con nosotros en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo. En Jeremías 23:18, ahí voy a moverme por ahí en los mismos libros. Jeremías 23:18, Dios sigue hablando a su pueblo. Y dice Dios, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y yo les hago esa pregunta a ustedes ahora. Porque cuando yo preparaba esta prédica, de verdad me estaba golpeando bien duro a mí esta prédica. Si analizamos esta pregunta, podemos tomar de estar en los secretos cuando oramos al Señor. Y yo creo que todos aquí oramos. Unos oran en su casa y oran aquí, otros solamente vienen y oran aquí. Pero estamos aquí porque esperamos algo, porque hemos escuchado la palabra de Dios. Ninguno de nosotros tenemos excusa, porque conocemos la palabra de Dios. Algunos la conocemos de niños y otros lo conocieron aquí. Unos lo conocieron hace muchos años y otros son relativamente nuevos, pero escucharon la palabra de Dios. Y el mero hecho de que usted esté sentado ahí, ya ha escuchado la palabra del Señor. Pero una cosa es escucharla y otra cosa es oírla. Cuando tú escuchas, yo escuché que me hablaron. Sé que la hermana Gisela dijo algo, pero ¿qué dijo? Pues no lo sé. Escuché la voz de ella porque la conozco. Pero cuando yo oigo lo que ella me está diciendo y ella me pregunta, yo puedo repetirle porque estuve atento. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Se supone que cuando vengamos a la iglesia nosotros venimos a oír la palabra de Dios, no solamente a escucharla, porque cuando escuchamos no prestamos atención. Y como no prestamos atención, la palabra llega aquí se queda unos minutos y se fue. Cuando nosotros escuchamos, baja a nuestro corazón. Y una vez se baja a nuestro corazón, va a echarle raíces y va a germinar. La palabra de Dios tiene el poder de hacer crecer estas cosas buenas que el Señor quiere de nosotros. De sacar todas estas cosas con el fuego purificando y de revelarnos lo que está mal. Llevamos 3 puntos de lo que es la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios, si nos ponemos a hablar de la palabra de Dios, son muchas cosas. Yo nada más escogí algunos puntos. Llevamos 3 puntos, ¿verdad? En Jeremías, voy a seguir en Jeremías 23:18, dice, ¿quiénes han estado atentos a su palabra y quién la ha escuchado? Entonces yo le pregunto a ustedes eso. Y conténtenle a ustedes para ustedes mismos, porque yo no he venido aquí a que me digan lo que ustedes hacen o no. Esto es para ustedes, esto era para mí. ¿Vienen a escuchar la palabra del Señor o nada más vienen a la iglesia a sentarse? Porque si venimos a escuchar la palabra del Señor, tenemos que estar atentos. Y para estar atentos no debemos de tener distracciones. Porque muchas veces venimos por costumbre a la iglesia y nos sentamos y decimos amén a todo lo que dice el pastor. Amén a todo lo que dice el hermano. Y a veces no prestamos muchas veces atención por el celular, el niño, los frijoles, el trabajo, aquí, allá.
y no prestamos atención a lo que está pasando en el servicio. No prestamos atención a la palabra del Señor por las distracciones de este mundo. Y cuando eso pasa, lo que va a pasar es que la palabra nunca va a bajar a nuestro corazón y se nos va a olvidar. Como decía el texto, oidores olvidadizos de la palabra del Señor. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27, dice la palabra de Dios, y me recuerdo cuando el pastor predicó de este texto en la otra iglesia, porque me recuerdo la imagen que tenía en la pantalla de un corazón de piedra con un martillo que estaba quebrado y había un corazón rojo debajo. Y él utilizó este texto y me gustó mucho. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí vemos cómo el Señor dice que cuando el corazón duro, cuando esta piedra, que el martillo quebrantó esta piedra en tu corazón, te va a dar el corazón de carne y va a poner los estatutos de la palabra de Él y vamos a empezar a obedecerla. Porque la palabra se empieza a hacer una realidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque penetró, porque ya no está duro nuestro corazón. Porque cuando nuestro corazón no está duro, ponemos atención a lo que el Señor nos quiere decir. No solamente aquí, sino afuera. Porque la misma naturaleza nos habla de la gloria del Señor. Yo hace poco estuve con mi familia en un viaje por allá. Fuimos al Arca de Noé y me impresionó el amor que el Señor nos tuvo. Porque pues hablaban de la creación y todas estas cosas y me decía mi esposa, me siento insignificante. Porque cuando tú estás viendo visualmente la palabra del Señor y como ya uno la conoce, le viene a la memoria lo que ha leído. Y uno empieza a ver qué tan poderosa es esa naturaleza que el Señor creó para nosotros y cuánto amor el Señor nos tenía a nosotros, que creó todo eso para nosotros. Y todo eso lo creó con el poder de la palabra. Porque tenemos un Señor todopoderoso que nada más necesita decir algo y se cumple. Así como una palabra te trajo a ti aquí. No sé quién te la habló, no sé dónde la escuchaste, pero porque alguien te habló, tú estás aquí. Porque alguien me habló, yo estoy aquí. Y dice que va a poner un corazón de carne en nosotros. Porque los que tienen el corazón de piedra están allá afuera. Por eso no pueden obedecer la palabra del Señor. Por eso que aquí dice que va a poner un corazón de carne y va a poner en nosotros el espíritu para que andemos en los estatutos y pongamos por obra que nos hagamos hacedores de los estatutos, de los preceptos de Dios. Y eso se encuentra en la palabra del Señor. Pero vuelvo y repito, para eso hay que romper el duro corazón que tenemos. El mundo no necesita corazones más duros, no necesita que nosotros tengamos el corazón duro, ya ellos lo tienen. Nosotros debemos de tener un corazón de carne lleno del Espíritu Santo para poder obedecer y vivir conforme a la palabra del Señor, para poder obedecer su palabra. La palabra de Dios en Jeremías 15:16 dice que es alimento. Y dice Jeremías hablando, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. Esa es la mitad del versículo. Completo dice, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios de los ejércitos. Pero vemos que la palabra del Señor le dio fuerzas a Jeremías. Cuando uno tiene hambre, hasta temblar se pone, sin fuerza se quedan, ¿verdad? Hasta de mal humor se pone cuando uno ha llegado a la casa y la comida no está hecha. Se pone hasta ogro a uno. ¡Ah! Y no me hablen, me da dolor de cabeza, no quiero saber de nada. Pero todo eso se le va cuando te sientas a comer.
Porque es que el alimento es necesario y esencial para el cuerpo de uno. Porque te da fuerza, te da energía, te sostiene. Es como la gasolina al carro de nosotros, que no funciona. Pues así mismo es la palabra del Señor. Porque recordemos que nosotros vivimos por el Espíritu. ¿Sí? Y si nosotros no alimentamos ese Espíritu con la palabra del Señor, pues nos vamos a morir. Y según uno tarda aproximadamente entre 10 a 20 días, dependiendo de la persona donde esté, en morir si no come. Se va muriendo lentamente. Cuando uno deja de comer la palabra, de estudiar la palabra, de vivir la palabra, se va muriendo lentamente. Y lo peor que a veces ni cuenta nos damos. ¿Sí? La palabra de Dios nos da fuerza y nos da energía. La palabra de Dios es luz. Y este versículo es muy famoso y se lo saben mucho. Está en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, la palabra de Dios me alumbra por donde tengo que caminar en un mundo de oscuridad como él lo es allá afuera. Porque nosotros estamos aquí todavía en este mundo, vivimos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no podemos caminar como el mundo camina. Nosotros tenemos la palabra del Señor que nos enseña los peligros de la vida, que nos ilumina las trampas del enemigo y nos enseña por dónde caminar. Nos dirige por el camino seguro y correcto. Es la palabra de Dios, es una luz que nos libra de cualquier peligro que el Señor, que el enemigo ha puesto para nosotros, de las trampas que el enemigo tiene, ¿verdad? Lucas 11:33, Jesús hablando, dice, nadie enciende una lámpara y la esconde. A lo mejor no todos aquí se han alumbrado. En mi país le dicen un quinqué, yo no sé qué sería el equivalente. El que llevaba gas, le echaban querosén y era una llama. Pues eso se ponía arriba, porque mientras más arriba esté la luz, más ilumina la habitación. Mientras más abajo, nada más te va a iluminar hasta ahí. Pues dice que nadie enciende una lámpara de esa para esconderla, para ponerla abajo. ¿Por qué? Porque la razón de encender una lámpara es que la oscuridad se vaya. Entonces, la pones alto para que te ilumine más. Así es la palabra del Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos esa luz y portamos esa luz y esa palabra la portamos en el mundo lleno de oscuridad. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que ser hacedores de la palabra. Porque ¿de qué vale que tengamos esa luz y la escondamos o no la prendamos? Es como la señora del vehículo. Tenía la palabra, pero no la vivía, la estaba escondiendo, porque los demás no vieron la luz en ella, sino vieron la oscuridad. Tan es así que la confundieron con un criminal que se habían robado el carro. La palabra nos alumbra el camino. Ya hemos visto varios aspectos de lo que es la palabra del Señor. Nos da fuerza, es alimento, es luz, nos da, nos rompe nuestro duro corazón, nos enseña nuestras imperfecciones, pero también nos enseña nuestras virtudes. Seguí investigando, ¿verdad? Y dice que la palabra del Señor trae sanidad, es un bálsamo. Y los que no saben lo que es un bálsamo, digamos, es como una medicina que trae alivio. ¿Sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 101, el versículo 19 y 20, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Vemos una vez más cómo la palabra de Dios es poderosa en otra faceta, en la sanidad. Jesús, por medio de la palabra, liberaba a las personas de los demonios. Reprendía las enfermedades y se iban. La palabra de Dios trae sanidad a nosotros. Los que somos padres nos sentimos también cuando nuestros hijos nos dicen una palabra de te amo,
te extrañé. Pero muchas veces los niños en su coraje, especialmente cuando son pequeños, te dicen, te odio, papá, porque lo regañaste o algo, y uno se siente mal, aunque uno sabe que no lo está diciendo. Así que la palabra es poderosa para sanar las heridas. Cuando uno está triste y cuando uno se siente solo, si alguien viene y se le acerca y te da un abrazo y te dice, yo estoy contigo, o tan siquiera decir, Jesús te ama. Los que han visto, voy a decir mi troca, porque yo la veo así, mi troca, al frente tiene un corazón rojo y dice Jesús. Eso significa Jesús te ama. Porque yo no sé que el que esté por ahí mirando, y por esa fue la razón que se la puse, esa palabra le haga el día. ¿Por qué? Porque pues el corazón, todo el mundo, el idioma que sea, sabe que significa amor. Y el nombre de Jesús, no importa el idioma, lo conoce todo el mundo. El que ve mi carro en la calle sabe que le estoy diciendo Jesús te ama. Porque yo no sé si esa palabra en ese momento le va a salvar la vida. Yo no sé quién anda por la calle, el carro que viene detrás o el que viene de frente pensando mil cosas. Y cuando ven ese Jesús te ama, la palabra esa, viene el Espíritu Santo y hace algo en su vida. ¿Y por qué yo puse eso en mi vehículo? Yo sufría de depresión. Yo sufría de esquizofrenia y me sentía solo, me sentía vacío, me sentía la peor basura del mundo por la niñez que yo tuve. Yo fui muy dañado con las palabras de mi mamá y de mi papá. Fui dañado en general en la escuela me hacían bullying por palabras malas que me decían. Pero solamente Jesús trajo esa libertad en mi vida. Solamente conociéndolo a Él por medio de su palabra fue que me vino a sanar de toda enfermedad que tenía y me hizo libre. Y yo quiero que los demás sean libres por medio de esa palabra, de ese nombre. Y por eso es que mi carro tiene eso. Y no se lo puedo quitar, porque cuando trate de arrancarle se va la pintura, es permanente. Porque esa troca no es mía, es de Él. La palabra trae sanidad, trae libertad, trae liberación. Es como un bálsamo. Dice que te libra de las aflicciones. Aflicción es un dolor, una situación, cualquier cosa que te haga daño. La palabra del Señor trae libertad a nuestras vidas. En el Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es como la miel. Y la miel yo creo que es una de las sustancias naturales más dulces que existe. Y eso me puso a pensar, la miel. Y me puse a buscar beneficios de la miel. Ahora van a aprender un poco de medicina natural. Ahora entiendo por qué el pastor toma té con miel. Dice, la miel es un antioxidante natural. Es un antiinflamatorio, es un antibiótico natural, se usa para curar la tos, se aplica para aliviar las quemaduras, favorece la curación de heridas, contiene triptófano, que no sé lo que es, pero sé que regula la melatonina y regula el sueño. O sea, si te tomas un poco de miel antes de dormir, vas a dormir mejor. Dice que regula la serotonina, que es la sustancia que tenemos en el cerebro que te hace sentir bien y que te calma el dolor. Previene enfermedades cardiovasculares y neurológicas y mata bacterias resistentes a los antibióticos. Esa es la miel. Y dice aquí que la palabra es mejor que la miel. Si algo de la naturaleza hace todo eso, la palabra hace mucho más que eso. Y aunque aquí habla de beneficios al cuerpo, la palabra del Señor no solamente trabaja en el cuerpo de uno, también trabaja en la mente y también trabaja en el alma y trabaja en el corazón interior de uno. Porque cura y previene todas estas enfermedades. La palabra del Señor sana. La palabra del Señor dice que por poner un ejemplo, que debemos de perdonar. Y está comprobado científicamente que muchas de las enfermedades que tiene el ser humano es falta de perdón. Entonces, la palabra de Dios te está dando el remedio para enfermedades que tenemos. Esos son algunos de los beneficios, ¿verdad?,
que tiene la palabra del Señor, de lo que puede ser la palabra del Señor. Sabemos que son muchos beneficios los que llevan años, ¿verdad? Siendo de cristianos y tal vez han estudiado y conocen más profundo, sabe que la lista sería interminable de lo que es la palabra del Señor. Yo solamente quise traer unos ejemplos de lo bueno que es la palabra del Señor, del poder que tiene para curar, para libertar, para sanar, para alimentarte. Y ahora que sabemos todas estas cosas del poder de la palabra, vamos a nuestro texto principal que leí. Y lo voy a volver a leer el texto principal que está en Santiago 1:22. Lo voy a volver a leer. Deme un segundo. Se me perdió esto aquí. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, se ve y se va y luego se olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de eso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sabemos lo que hace la palabra y lo poderosa que es. Entonces, ¿por qué no somos hacedores de ella? ¿Por qué venimos al servicio aquí y reconocemos por medio de la persona que Dios está utilizando a traerle el mensaje, por medio de las alabanzas del músico, por medio del hermano, lo sanador que es el poder de la palabra de Dios? Y en el momento nos conmovemos y venimos y nos postramos, le pedimos perdón al Señor y nos sentimos tan bien, pero cuando salimos volvemos a lo mismo y la prueba es que en el próximo servicio vuelves a hacer lo mismo. Vienes, lloras, te tiras, le pides perdón al Señor. Señor, te prometo esto. Yo lo he hecho. Yo soy el primero. Yo creo que todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la palabra. No somos hacedores de ella. Porque nos sentimos bien en el momento. Y no somos hacedores. Porque si fuéramos hacedores de ella, haríamos lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice que en Juan 1 que la palabra era Jesús. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era Dios. Y si seguimos leyendo el capítulo, sabemos que se refiere a Jesús. Y nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que ser como Cristo hizo. ¿Y qué, como decía Cristo? Andaba afuera predicando. Jesús iba a la iglesia, claro que sí, predicaba a la sinagoga, pero se pasaba afuera caminando. Y los primeros cristianos entendían este principio. A los primeros cristianos se les llamaba los del camino, porque se pasaban en el camino predicando, porque entendían que el camino era Cristo y trataban de vivir tal cual Cristo vivió, de imitar a Cristo. Y eso es ser hacedor de la palabra. Si Cristo es la palabra, vivamos como Cristo vivió. ¿Es bueno venir a la iglesia? Claro que sí. Pero la palabra nos manda a hacer otras cosas. La palabra nos manda a vivir de cierta manera. La palabra nos manda a que llevemos esta palabra a otras personas. Cuando tú no llevas esta palabra a otras personas, es lo mismo que escondas la luz, la prendas y la escondas. A veces somos egoístas nosotros mismos y nos alimentamos. Y aquí estamos. ¿Y afuera qué? No estamos siendo hacedores de la palabra. Una de las últimas cosas que Jesús le dijo a los discípulos y les mandó a hacer antes de ascender al cielo es que fueran a predicar la palabra del Señor. ¿De qué nos sirve venir aquí, arrodillarnos, pedirle perdón al Señor, sentirnos bonitos si volvemos a lo mismo? Nos olvidamos, no la atesoramos y muchas veces son por las distracciones que tenemos en nuestra vida. No solo aquí en el servicio, y eso pasa en todos sitios. Una de las grandes distracciones es esto. Vi en una iglesia, ¿verdad?
que el pastor implementó que cuando llegara todo el mundo ponía el celular al frente. Es que esto es una tentación tan grande. Esto es una tentación tan grande y yo también he caído muchas veces en ello. Y a veces es trabajo, claro, es válido. Pero si te mandan un mensaje de texto, no es importante. Algo importante no te lo van a decir mensajes de texto. Más importante es lo que vinimos a hacer aquí. A prestar atención. ¿Por qué? Porque lo que tú le prestas atención, tú lo aprendes bien. Cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿verdad? Y el Señor pregunta, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué nos dio el Señor? Su palabra. Nosotros no vamos a entrar al cielo por el examen teórico. Y de ahí es el título de la prédica. Nosotros vamos a entrar al cielo por el examen práctico. Así mismo no te entregan la licencia de conducir hasta que tú no demuestres que sabes conducir en la práctica. Cuando estemos allá arriba en el cielo, el Señor te va a juzgar por la práctica de la palabra. Y la palabra era el Señor. Si vivimos como el Señor era misericordioso, el Señor era amoroso, el Señor traía liberación, el Señor traía alimento, el Señor traía paz, el Señor traía gozo. Donde llegaba Cristo había sanidad, había liberación, sanaba a los enfermos, alimentaba. Recordemos cuando alimentó a los 5,000 con los panes y los peces. Cuando sus discípulos le dicen, Señor, despide a los que no han comido, llevan días. Y una de las cosas que a mí siempre me impactó, hasta que me puse a indagar, porque Jesús le dijo, aliméntenlos ustedes. Y los discípulos no entendieron y contestaron naturalmente, ¿dónde vamos a comprar esto? ¿Dónde vamos a comprar pan? Y el Señor multiplicó, proveyó la comida, pero no los alimentos, mandó a los discípulos a alimentarlos. Y nosotros tenemos el alimento que el mundo necesita y nos salimos a alimentar a la gente. Tenemos la luz en la oscuridad que ellos viven y no se la brindamos. Tenemos la sanidad a los enfermos y no la llevamos. Tenemos la paz que necesita el mundo y no se la damos. Somos oidores olvidadizos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Y cuando lleguemos allá arriba, el Señor nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Eso me recuerda cuando estaba con los fariseos Jesús, ¿verdad? Y estaban tratando de engañarlo. Y Jesús da este speech en el Mateo 23, 13, que le llama que son unos fariseos hipócritas. Los fariseos conocían la verdad. Los fariseos sabían que Cristo iba a venir. Los fariseos sabían la Biblia, que en aquel entonces estaba escrito la Torá al revés y al derecho, pero aún así no vivían conforme de la palabra. Y le dice que son unos fariseos hipócritas porque ni entran ni dejan entrar al que quieren entrar. Y nosotros no somos fariseos, pero sabemos la palabra como ellos, pero no entramos arriba porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero tampoco permitimos que los de afuera entren porque no le llevamos la palabra, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Porque es más cómodo quedarse aquí sentado. Porque es más cómodo venir a llorar aquí. Voy a pedir aquí un hombre. Necesito un voluntario, cualquiera. Puede ser mujer. Alguien, no todos corriendo, por favor. Cualquiera. Les voy a dar un ejemplo de lo que les quiero decir. Hasta ahí, hermano. Supongamos que esto es el mar, el río, el lago, y que él se está ahogando. Haga como si se estuviera ahogando. Está pidiendo ayuda. Y yo estoy acá arriba, ¿verdad? Supongamos que es más alto, ¿verdad? Y yo tengo la salvación de él, ¿verdad? Y hago esto. ¿Eso lo ayudó? Démelo, hermano. Eso no es ser hacedor de la palabra. Tengo la salvación de él. Sé cómo él se puede salvar, pero no lo estoy haciendo. Sí, siga, ahora haga como si estuviera ahogando. Pero sin embargo, yo hago esto ahora. Lo salvé. Soy hacedor de la palabra.
Porque eso es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita que tú te demuestres como si te lo sé todo. Así hacían los fariseos. El mundo necesita que seamos como Cristo, hacedor de la palabra de Dios. Que el poder que tiene esta palabra se lo llevemos a la gente. Porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Cristo provee el alimento como hizo con la multiplicación de los panes y los peces. Pero mandó a los discípulos que le dieran a comer. Denle ustedes de comer, aliméntenlos ustedes. Y nosotros tenemos la provisión para nosotros mismos. Y el mundo que se pierde allá. Los primeros cristianos entendieron que Jesús era el camino y que ellos tenían que ir al mundo, no que el mundo tenía que venir a ellos. Porque Jesús les dijo que fueran a predicar la palabra. Jesús les dijo que fueran. Es más, Jesús les dijo que cosas más grandes que él iban a hacer. Porque la fe no es suficiente. ¿Somos salvos por fe? Claro que sí. Porque la fe en Cristo es lo que nos va a salvar. Pero dice la palabra de Dios, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Dios nos va a juzgar por lo que hemos hecho con nuestra vida. Y Dios no nos manda a estar sentados aquí. Los enfermos están afuera. Cuando tú ingresas a un hospital, tú vas a sanarte. Pero no te quedas el resto de tu vida ahí. Te sanas, te curas y te vas para tu casa hasta que te vuelvas a enfermar. Pero nos quedamos aquí en el hospital. La iglesia es un hospital. ¿Sí? Pero nosotros ya nos curamos. Vamos a traer más gente. ¿De qué nos sirve tener un templo grande, bonito? Para nosotros mismos. ¿Y la gente de afuera qué? ¿Y la gente qué? Dios nos va a juzgar por lo práctico, no por lo teórico. Teórico, hay muchos hay. O como dice el pastor teoloco, hay muchos allá afuera. Facebook, Messenger, YouTube está lleno de gente que sabe la palabra. Pero que la hagan, ya son otros 20 pesos. Como dicen en mi país. Debemos de ser hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, porque cuando no hacemos lo que dice la palabra, el poder que tiene la palabra nos lo guardamos para nosotros. Hermanos, y yo me comprometo yo mismo con Dios. Yo no pretendo orar por nadie ni ponerle la mano a nadie, porque esto es un compromiso con ustedes mismos, porque en todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Eso es uno con Dios, de comprometerse con Dios, de ser hacedores de la palabra. Jeremías 4:22, Dios le habla a su pueblo. Y con esto voy a terminar. Sí. Dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero el hacer el bien no supieron. Se la voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dios dice que no le conocemos, que somos hijos necios, que no entendemos nada, que somos hábiles para hacer lo malo, pero incapaces de hacer lo bueno. Porque pecado es saber hacer las cosas bien y no hacerlas. Y si nosotros no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, pues sabemos a lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. La palabra necio, necio, yo busqué el significado porque muchas veces yo la he usado y yo sé que muchos de nosotros la hemos utilizado. Y me di de cuenta que la he utilizado mal. La palabra necio significa alguien ignorante que no sabe lo que tiene que hacer. Y el Señor le llama a su pueblo necio. Que no hace lo que tiene que hacer, que sabe hacer lo malo. Y cuando tú te guardas todas estas riquezas de la palabra, cuando nos guardamos todos estos beneficios, todo este poder para nosotros mismos y nos los llevamos allá afuera, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y el necio es lo contrario del sabio. Y yo creo que los hijos del Señor son sabios, porque escogieron apartarse para Él, porque escogieron la vida en creer en Jesús. So que en esta noche,
sabiendo lo que la palabra del Señor representa para nosotros. Porque nos gustan las promesas que tiene la palabra, pero no nos gustan las responsabilidades. La salvación es gratis, pero cuesta. ¿Qué cuesta? Seguir la palabra, ser lacero de la palabra. Yo concluyo esta noche con este mensaje, exhortándole y exhortándome a mí mismo de hacer un hacedor de la palabra del Señor. Porque yo no quiero llegar allá arriba y que el Señor me haga el examen teórico y no lo pase. Porque este es el momento de pasar ese examen práctico. Este es el momento. El saber la palabra no te salva si no la ponemos en práctica. Que el Señor le bendiga. El altar está abierto para el que quiera venir. Aleluya. El altar está abierto, muchachos. Pase, comprométase con Dios. A ser un hacedor, no solamente un oidor. Porque es fácil tener conocimiento. Muy fácil. Hablar y decir, la Biblia dice. Pero ¿qué te dice a ti la Biblia? Que es la palabra de Dios. La palabra ha corrido y yo creo que nos ha hablado a todos. Pero no todos estamos comprometiéndonos con Dios. Y tú dirás, yo sí la hago. Muéstrame tus frutos. Aquí estamos, Señor Jesús. Aquí estamos, Padre. Quizás algunos están pasando, Señor, para hacer un compromiso contigo, Señor. Algunos otros, Señor, quizás se están poniendo a cuentas contigo. Porque la palabra nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque tiene poder la palabra. Quizás algunos tenemos conocimiento de la palabra y un amplio conocimiento. Pero pocos hacemos lo que dice la palabra. Pero aquí estamos, Señor. Tiempo de hablar a la gente de que hay un Cristo que sana y salva. Habla con Dios, hermano, mientras los muchachos cantan. Habla con Dios. Que pasaste al altar. Comprométete con Él. Porque cuando hay un hombre que se compromete con Él, Dios está comprometido a bendecirle. Aquí estamos, Señor. Pero habemos muchos que queremos que Dios nos bendiga y no nos queremos comprometer con Él. Aquí estamos, Señor. Si quieres ver la mano de Dios moverse a tu favor, comprométete con Él a hacer lo que Él dice en su palabra.
Habla con Dios. Nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré. Yo veré. Sí, Señor. No hay nada que sea imposible. Nada es imposible, Señor. No hay nada que sea imposible. Ayúdanos a ser hacedores, no solo oidores. Todo lo que prometiste, A practicar lo que ya sabemos, yo lo que ya nos has hablado. veré. En servicios, Nada en que reuniones, sea imposible. en consejerías. Nada que sea imposible. Y todo Padre, que hagamos lo que caso a tu palabra, Señor. prometiste, yo veré. Yo En el nombre de Jesús. veré. Gracias, Padre, por darnos esta palabra de dirección, Señor. Gracias, Padre, porque muchos de los que tenemos tiempo en el Evangelio se nos olvida hacer lo que dice tu palabra. Compartir las buenas nuevas de salvación. Ir y predicar ese evangelio que transforma a la gente. Demostrar ese amor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor ahí donde tú estás. Porque hace tiempo que Dios te ha estado hablando y diciendo, haz lo que te digo. Haz lo que te digo. Pero a veces nos convertimos en necios, como dijo la palabra hoy. Y no queremos hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tú y yo somos enviados para eso. Para poner en práctica lo que ya sabemos. Para llevar el pan al que está hambriento. No para presumir entre nosotros quién sabe más o quién sabe menos. Espíritu Santo, ministra. Ministranos, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor esta noche. Cada uno de nosotros somos responsables de los que hemos escuchado esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor.